Bendiciones, amados hermanos. Es una bendición estar nuevamente con ustedes, pudiendo y teniendo la intención de poder hablar de la palabra del Señor. Bendecimos a cada uno de ustedes como familia de Dios, que somos todos hermanos unos con los otros, y bendecimos también nuestra casa. Este tiempo hemos estado hablando acerca del tema conociendo a Jesús, Y hemos titulado esta palabra hoy con el nombre de transformados. Y quiero ir a un texto que está en la escritura, en la carta de Romanos 12:1-3, que nos dice de esta manera. Romanos 12:1-3, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Transformación es una palabra que está en nuestros corazones y queremos entenderla. ¿De qué manera podemos ser nosotros transformados? Las palabras de Juan el Bautista, amados hermanos, eran arrepentidos y convertidos. Luego viene Jesús y habla de la misma manera, pero Jesús fue más allá y dijo Jesús, la recomendación de Jesús para todos aquellos que le oían, y que no importa quién fuera, si era religioso o era gentil o judío, Jesús dijo: deben nacer de nuevo. Eso significa cambio. Eso significa renovación, transformación. Para que se lleve a cabo una transformación, se tiene que pasar precisamente por restauración, cambio, renovación. Nuestro amado Cristo dijo que para ver y entrar en el reino de los cielos, pues era necesario nacer de nuevo. Espiritualmente hablando, esto significa que nosotros debemos de ser transformados en nuestra manera de vivir. Así que, amados hermanos, la palabra nos lleva precisamente a eso, a cambiar, a renovar, a tener una nueva forma. Esa forma que se nos dio al principio debe ser reformada, cambiada. Jesús también dijo que los que esperarían su venida deberían estar preparados. Esto significa estar cambiado, estar renovado. El creyente debe entonces permitir ese cambio en su ser para que Dios pueda hacerlo. Porque si nosotros no permitimos que Dios haga estas cosas, difícilmente el creyente, el que está esperando la venida del Señor, pueda ser cambiado. Dos recomendaciones bíblicas para nuestra transformación. En primer lugar, morir al viejo hombre. Efesios 4:22 nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y en santidad. Hermanos, morir a esa vieja costumbre, morir a aquella identidad que alguien nos transmitió cuando nacimos. Nosotros nacimos con el pecado, nacimos con la herencia del pecado. Ahora nosotros necesitamos dejar esa vieja forma y adquirir una nueva según Dios. Y esto solamente Dios lo puede hacer a través de un trato personal con nosotros. En segundo lugar, llegar a la estatura de Cristo.
amado hermano. Y para poder llegar a la estatura de Cristo, el hombre debe someterse a un proceso. Debe someterse a la instrucción de Dios, a la instrucción de Dios. En Efesios 4:13 dice la escritura también, y el mismo Dios, el mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a una medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amada iglesia, qué reto este. Las palabras de Dios nos confrontan. Las palabras de Dios a nosotros nos dicen que tenemos que cambiar de vida, que tenemos que cambiar de pensamientos. Entonces, amada iglesia, esto no es fácil. No es fácil someterse a las manos de Dios para creer y recibir y conocer a Jesús. No necesita estar cambiado. Pero para estar con Él, para vivir con Él, sí necesitamos ser transformados en nuestras vidas. Porque la Escritura realmente lo que nos ha transmitido es que un día, amados hermanos, estaremos con Él para siempre. Eso se llama, hermanos, transformación. Nosotros fuimos formados, hombre, mujer, pecador. Necesitamos ser cambiados. El hombre se transforma o se deforma. Esa forma natural que el hombre trae cuando nace, ocurren dos cosas: se transforma o se deforma. Así es la verdad en este asunto, amada iglesia. ¿Por qué y para qué es que debemos ser transformados? Para poder recibir todas las promesas del Hijo de Dios y que también Él nos prometió de estar con Él para siempre. En Hebreos 10:26 la Escritura también nos dice: porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expansión de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Amados hermanos, amada iglesia, necesitamos cambiar. Necesitamos ser transformados, renovados, limpiados, para que en aquel día nosotros estemos con Dios para siempre. También para no ser echados. Escucha bien, amada iglesia, porque estamos hablando de por qué y para qué es necesario que debemos de ser transformados. Decíamos que para poder recibir las promesas de Cristo, las promesas de Dios. En segundo lugar, para no ser echados al infierno. Palabra fuerte esta, hermanos, pero yo no menciono infierno porque a mí se me antoja mencionarlo. No, claramente la Biblia habla del lago de fuego. El que no estaba escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y aquí es con donde llegamos a un punto muy importante que vamos a explicar: salvación. Y sabemos que a los que aman a Dios, escuche bien esto, porque esto es lo que la iglesia ha estado en el corazón de la iglesia en este tiempo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea Él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amada iglesia, ¿qué significa todo esto? Es un paso, es un cambio que nosotros tenemos que hacer, una transformación desde el momento en que Dios nos predestinó para hacer esto, para que nosotros fuéramos realmente lo que somos ahora. Pero mire que, hermano, aquí la palabra glorificó significa lo último que Dios va a hacer en nuestras vidas.
cuando estemos con Cristo en la gloria. Cuando se nos pongan esas vestiduras blancas, cuando seamos nosotros la iglesia, la esposa del Cordero, eso se llama glorificar. Es el último proceso. Pero Dios ya empezó con nosotros. Y déjeme decirle, amada iglesia, usted debe hacer un análisis en su vida y decir en este tiempo cómo estoy con Dios. Hasta dónde Dios ha avanzado conmigo. ¿Qué ha hecho Dios en mi manera de vivir? ¿Qué he hecho yo en este cambio? En este cambio que no tiene retroceso, que vamos avanzando hasta llegar, dice la Escritura, a la estatura del varón perfecto. Un ejemplo claro de cambio fueron los discípulos que Cristo llamó. Jesús llamó siendo hombres imperfectos aquellos varones, hombres del vulgo, dice la Escritura, sin letras, sin experiencia, con malas costumbres. Y Jesús los cambió, y cuando recibieron el Espíritu Santo ya no eran los mismos. Fueron transformados para Dios, viviendo en santidad y amor a Dios. Eso esperamos que Dios haga con nosotros. Nuestro llamado, Dios ya lo hizo. No sé cuántos años tiene usted de ser creyente, pero hasta este momento usted ya debe haber sido transformado para estar, como dice la Escritura, preparado para la voz que vendrá del cielo aquel día que Cristo nos llame. Y nosotros, los redimidos de Dios, hermanos, pregunta, ¿hemos sido cambiados en nuestra forma de vivir? ¿Qué nos dice la Escritura en Colosenses 3:12? Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre y de paciencia. Todo esto significa que el hombre debe ser renovado. El hombre debe cambiar, el hombre de Dios. Los que hemos sido predestinados y ahora el Señor nos ha elegido, nos ha llamado, nos ha justificado. Nosotros debemos de cambiar. Dos formas de ser transformados. Escuche bien, amada iglesia. Dos formas de ser transformados. Una es por nuestra propia cuenta. Y si así fuera el caso, será un cambio momentáneo. Y como dice la Escritura, nos dice la Biblia, en nuestras propias fuerzas, y tarde o temprano, eso que usted ha construido, eso que usted cree que usted por su fuerza ha cambiado, entonces eso tarde o temprano, hermano, se derrumba. Porque Dios es el que da las fuerzas. Dios es el que permite que el hombre vaya cambiando. Y esto Dios lo hace poco a poco. El hombre lo hace rápido, mas sin embargo Dios va tratando. Por eso dice la Biblia que Él es paciente. El proceso de Dios, hermanos, no es rápido, es paciente para con nosotros. Ahora, en segundo lugar, el cambio que Dios hace en nosotros. Porque Dios es el que pone el querer y el hacer de su buena voluntad en nosotros. Y esta perfección de Dios es la que prevalece, amado hermano. Si Dios cambia nuestra manera de vivir, si Dios cambia mi conducta, si Dios cambia mi manera de hablar, si Dios cambia mi manera de tratar a los demás, eso permanecerá. Y yo seré cambiado y seré transformado. Ezequiel 11:19 dice, yo les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ellos, dice el Señor, y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Transformación, renovación, para que podamos estar junto a Jesús. Con Jesús queremos estar, con Jesús queremos vivir, con Jesús queremos pasar nuestro tiempo, entonces debemos de cambiar. Amados hermanos, fíjense que me llama la atención esto de la salvación, por eso lo mencioné. El hombre para ser salvo tiene que cambiar. No es que Dios va a salvar porque su palabra dice que la salvación es por fe.
Pero esto significa que el hombre debe ser transformado, el hombre debe ser cambiado, hermanos, para poder recibir lo de Dios. Porque es que hay muchos que creen que la salvación no se pierde o que se pierde. Y que la salvación es una promesa de Dios y no importa, Dios va a salvar a alguien, no importa quién sea. En este caso, claramente la Biblia dice que a los que Él, hermano, predestinó, hizo un proceso con ellos. No solo les dijo, los voy a salvar. Entonces, hay muchos creyentes que creen en la salvación. Pero déjeme decirle algo, se han olvidado del Salvador. Creemos tanto en la salvación que ni tiempo nos queda de hacer la obra de Dios. Porque si así fuera, entonces todos nosotros fuéramos servidores de Dios. Haríamos filas delante del pastor diciéndole, pastor, aquí estoy, mire, quiero ir allá, quiero hacer esto, quiero hablar de Dios, quiero enseñarle a alguien de la palabra del Señor. Pero a veces, hermanos, no lo hacemos esto. ¿Sabes por qué? Porque todavía no somos capaces de poder entender cuál es realmente el verdadero llamado de Dios para nuestras vidas. ¿Hemos permitido el proceso de Dios en nuestras vidas o nos hemos quedado allí? Al final Dios me va a salvar, hermano, porque así dice y Dios no miente. Claro, Dios no miente. Pero se salvarán los que han sido transformados, los que han sometido sus vidas delante de Dios. La salvación es lo más importante, hermanos, que el Hijo de Dios debe de entender en esta tierra. Porque la salvación es precisamente no ir al infierno. Porque las palabras de Jesús vienen a nuestras vidas y Jesús habla de cambios. Jesús dijo que había que nacer de nuevo. Jesús dijo que había que servir. Jesús dijo que había que ayudar. Jesús dijo, hermanos, que nosotros teníamos que hacer la obra de Él en esta tierra. Y la iglesia que va a ser la esposa del Cordero, que no es la esposa del Cordero en este momento, sino que es la prometida, dice la Biblia, se ha preparado, se ha vestido para recibir al Señor, para estar con Él. Parece que estas palabras que estoy diciendo en este momento nos intranquilizan, pero ojalá provoque eso en nuestros corazones. Un salvo, una persona que recibe esto, dice el apóstol Pablo, no debe descuidarse. Un salvo, una persona que cree en esta salvación, entonces debe someterse a lo que dice precisamente este pasaje de Romanos 1 al 3. Para ser justificado, usted debe someterse a las palabras de Cristo. Y para ser glorificado por último, porque el último proceso de nosotros es la glorificación, es en aquel día. Cuando resucitemos, cuando estemos allá con el Señor y estemos para siempre con Él, glorificados, cerca de Dios. Podemos ir, hermanos, viendo y finalizando y concluyendo en esta palabra. Solo Dios, con su palabra viva, puede transformarnos para poder estar con Él. Solamente Dios puede hacer eso. De ahí nadie más. La iglesia no puede transformar a alguien. La iglesia es la llamada para hablar la palabra de Dios. Pero el que hace realmente el cambio es Dios. A través de su método, Dios tiene su forma de tratar con cada uno de nosotros. Entonces la palabra viva de Dios puede transformarnos para que nosotros vivamos con Él para siempre. Dejemos a Dios obrar en nosotros
porque Él es el que conoce nuestros corazones. La Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pues quien conoce este corazón, quien conoce su corazón, se llama Dios. Y Él sabe cuál es el método que Él va a utilizar para este corazón. Dejemos a Dios entonces que haga el proceso, hermanos. Pero usted y yo debemos de transformarnos. No sé cuántos de ustedes, amados hermanos, miran una serie, no sé, de dibujos animados que se llama Transformers. Entonces, ahí en ese programa, ¿verdad? En esa serie, hay unos carros, ¿verdad? Unos carros que se transforman precisamente en unos robots. Y entonces ellos cuando se transforman, pues tienen armas y todo eso y empiezan a guerrear y a pelear. Y cuando ya vencen, pues se vuelven a deformar, ¿verdad? Por así decirlo, se deforman otra vez y se convierten en el carro. Déjeme decirle que esto parece ridículo pero hermanos, en la realidad nosotros, el cristiano debe ser transformado. Usted debe convertirse, hermanos. Y entonces usted me dice, hermano Pavón, pero ya yo me convertí en el Señor. Bueno, si hay conversión, debe haber una acción en nosotros. Entonces nosotros no tenemos que ser como los Transformers, ¿verdad? Que se transforman por un tiempo y luego se vuelven otra vez a hacer lo mismo. No, nosotros debemos de ir avanzando, nosotros debemos de ir cambiando hasta llegar, dice la Biblia, a la estatura del varón perfecto, Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque ese es el propósito, amada iglesia. Ese es el propósito, hermanos, por el que el Señor nos ha llamado, para ser cambiados totalmente. Y cuando tengamos aquella forma que Dios nos ha dado, es imposible volver atrás. Es imposible que el hombre retroceda y vuelva a ser lo que era antes. Porque cuando Dios ha hecho la obra en nosotros, nadie la puede cambiar. Por eso el apóstol afirma y reafirma en este pasaje de Romanos 8, en este capítulo de Romanos 8, que nada nos puede separar del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero eso es cuando hemos sido transformados. Eso es cuando el Señor ha hecho la obra en nosotros. El hombre de Dios será glorificado. Y esto es lo último que Dios hará en nuestras vidas. Para los que creemos en Jesús y para los que creemos en Él. Él nos conoció, Él nos predestinó, Él nos llamó, Él nos justificó y Él nos glorificará. Esto se llama transformación. En este tiempo le damos gracias a Dios porque solamente Él puede hacer esa transformación que realmente nosotros necesitamos en nuestras vidas. Amados hermanos, vamos a orar y a pedirle al Señor que Él haga en nosotros. Que la obra que Él comenzó, dice la Escritura, la terminará. No la terminará usted, hermano. No la terminará usted, iglesia. La terminará Dios en nuestros corazones. Oremos. Amado Dios, la palabra nos enseña que no hay nada que usted no pueda hacer. Señor, como iglesia, como hijos suyos, nos sometemos totalmente, Dios, a su llamado, a su proceso. Y hoy, como dice también, Señor, el profeta Juan, el Bautista, nosotros menguamos para que usted crezca en nosotros, en nuestros corazones. Aquí está este corazón difícil, aquí están estos pensamientos que nos confunden. Aquí está, Señor, nuestro espíritu. Aquí está este cuerpo difícil, Padre, pero usted es poderoso para transformarlo y para hacerlo como usted quiere. Dios, todos aquellos que se acercaron y se acercan a usted, la mentalidad es: haga con nosotros su voluntad, Dios. Como iglesia, hoy creemos que usted, Señor, nos llevará a ese lugar. Pero hoy las promesas que están en nuestros corazones nos llevan a cambiar. Padre, en el nombre de Jesús bendecimos la iglesia, bendecimos nuestra familia y bendecimos, Padre, nuestro caminar
en usted, Dios. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús le damos en esta hora amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y que Dios esté con ustedes siempre. Amén.